Buenas, esperamos que se conecte gente para dar este último estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Aleluya. Dios os bendiga. Buenas tardes. Aarón, José, compañero, Dios te bendiga. Vamos a dar el último estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Sergio Vega, siempre ahí. Aleluya. Bueno, como ya sabéis, hemos estado dando... Buenas tardes, Rubén. Dando estudios de la doctrina del Espíritu Santo. El primer estudio fue personalidad y deidad del Espíritu Santo. Él es una persona y Él es Dios. En el segundo estudio, el advenimiento del Espíritu Santo, estuvimos hablando de cómo actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cómo actuó en la vida de Cristo y toquemos un poquito de cómo actuaba en la vida del incrédulo. En la regeneración, morada y sello, toquemos el nuevo nacimiento, la regeneración en la morada y el sello, y estuvimos ampliando el concepto de cómo actuaba en los inconversos de nuevo. En el cuarto estudio hablemos del bautismo del Espíritu Santo, que nos hace formar parte del cuerpo de Cristo. Y en el quinto estudio ayer estuvimos dando la santificación. Amén. Así que hoy vamos a dar el último de los 6 estudios que hice pues hace no sé cuántos años, 2 o 3 años, creo que 2 años los hice. Y hoy los estoy volviendo a dar, los di en mi iglesia y hoy los vuelvo a dar aquí en Facebook. Así que nada, vamos a comenzar con el último estudio, que es la llenura del Espíritu Santo. Llenura es pleto o plenitud, que es pleroma del Espíritu Santo. Ple significa en griego lleno hasta rebosar, pleto o pleroma. Hoy se ve mejor porque he quitado 2 dispositivos, Luis. He quitado mi móvil, aquí tengo mi móvil con música pero sin internet, y he quitado el internet del ordenador. Es que tenía muchos dispositivos, por eso seguramente pues hoy se verá mejor. Amén. Pues bueno, vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Ya hemos dicho que en griego es llenura pleto y plenitud pleroma. Los dos tienen al inicio de esas palabras, esa pequeña palabra de 3 letras que es ple, que significa lleno hasta rebosar, hasta los topes. Amén. Así que vamos a la Biblia, como siempre. Efesios 5:18 es el verso más importante para hablar de esto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Léele, Dios te bendiga, primo. Digo ahí que ser lleno del Espíritu significa ser controlado o guiado de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Joaquina, siempre ahí también. Ser lleno es ser controlado. ¿Por qué digo eso? Porque dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino, cuando alguien toma un poquito de vino de más, pues se intoxica por ese vino, ¿vale? Y si se intoxica por el vino le controla. Y dice, en lo cual hay disolución, que significa mezcla, impureza y pecado. O un borracho peca porque le va a salir todo lo que le ve. Y dice, llenos del Espíritu. Amén. Lo que está diciendo el verso es que no os controle el vino, en cierta manera. Amén. Dios te bendiga, Domingo. Lolo, Dios te bendiga. David Vargas, Isaac Carbonell, Dios os bendiga a todos.
La llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era principalmente un poder capacitador para el servicio. Ya hemos estudiado en el estudio del advenimiento del Espíritu Santo cómo se movía el Espíritu Santo a Job. El Antiguo Testamento era soberanamente que él llenaba, ¿vale? Eso no tenía que ver a Jesucristo ni mucho menos, sino que todos los que estaban en Israel y estaban al servicio de Dios, unos podían ser llenos del Espíritu Santo, controlados por él, capacitados por él para hacer diferentes acciones, pero eso era soberano. Escogía quien quería para el servicio a la obra de Dios, ¿vale? Hoy día ya dije que todo el mundo podemos acercarnos a Dios y actuar con dones, con poder, con gracia, con unción, cada uno en la posición que Dios nos ha colocado, cada uno en la actividad propia de la Biblia. 8.3, 31.3 y 35.31 hablemos de los que con sabiduría para trabajar en el templo. No todos, no cualquier artífice podía trabajar en el templo. Tenía que ser los artífices que Dios escogió y les dijo por nombre y por tribu quiénes eran los que tenían que trabajar en esas cosas, ¿vale? De arte de piedras y todas esas cosas. Adelante, Kais. La conexión no es la mejor, sí, por eso a veces repito mucho las cosas. Amén. Aquí tengo escrito, incluso en el precursor de vemos al Espíritu Santo actuando desde el vientre. Esto ilustra los movimientos absolutamente soberanos del Espíritu en los tiempos antes de la dispensación de la Iglesia, porque alguien que es llenado desde el vientre no es algo que evidentemente tenga que ver con ninguna decisión del bebé Juan el Bautizador. Juan el Bautista, en Lucas 1.15, vemos una promesa que se le hace a la madre y le dice, o al padre, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Será lleno del Espíritu Santo. Que Juan el Bautista no hizo nada para ser lleno, fue lleno desde el vientre del Espíritu Santo. En el verso 41 vemos algo muy interesante, que dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, cuando María saludó a Elizabeth, de momento fue llena del Espíritu Santo. No fue por decisión ni por ningún sometimiento especial, nada, soberanamente Dios la llenó. Y en el verso 67, cuando después le pusieron por nombre Juan, dice la Biblia, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Eso fue absolutamente soberano. Zacarías no lo estaba esperando, Elizabeth no lo estaba esperando, y Juan el Bautista no tomó ninguna decisión, pues aún no había nacido, y fue lleno desde el vientre del Espíritu Santo. Cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo por la salutación de María, porque es una promesa, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Entonces lo que quiere decir eso, lo que vemos, es que en el Antiguo Testamento, antes de la dispensación de la Iglesia, eran llenos soberanamente de Dios, ¿vale? No tenía nada que ver con un sometimiento nuestro en ningún sentido. Y eso es todo lo contrario que vamos a ver en el Nuevo Testamento. La Biblia enseña que la llenura es una experiencia continuada y repetida, ¿vale? Esto quiero enfatizarlo porque hay gente que dice que eres una vez lleno del Espíritu Santo y que esa obra ya no se repite en ti, pero eso no es verdad. La Biblia nos enseña que Pedro, en el capítulo 2, estaba en un grupo en el aposento alto y dice la Biblia que vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lenguas. En el capítulo 4 y verso 8, antes de predicar el Evangelio, dice la Biblia que lleno del Espíritu Santo, es decir,
también fue lleno del Espíritu Santo Pedro. Y la tercera vez fue en Hechos 4:31. Después de predicar, se fueron a una casa, comenzaron a orar, y el grupo mismo que estaba en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4:31, fue lleno del Espíritu Santo juntamente con Pedro. Eso enseña la palabra de Dios. En estos versos podemos ver en Pablo, en Hechos 9:17 y en el 13:9. Dice la Biblia que en el 9:17 Ananías fue a orar por él y oró por él para que recibiese el Espíritu Santo. Y en el 13:9 vemos que Pablo entonces el Espíritu Santo tuvo una experiencia del Espíritu Santo repetida y o continuada, ¿vale? Porque hay gente que y ya lo necesitas más ser lleno, porque el Espíritu no da, o sea, Dios no da el Espíritu por medidas, eso es lo que te dicen, pero ese verso no quiere decir que una parte del Espíritu de Dios esté en nosotros y otra no, sino que plenamente el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero ser lleno del Espíritu Santo no significa tener más o menos de Dios en nosotros, sino que Dios tenga más de nosotros, que seamos a ser lleno. Entonces no tiene nada que ver con que el Espíritu da, el Espíritu, que Dios no tiene nada que ver ese verso. En Esteban, en Hechos 6:5, enseña la Biblia que era un varón lleno del Espíritu Santo, porque agradó a la multitud la propuesta de escoger gente llena de fe y del Espíritu Santo. Esteban era uno de ellos. Estaban apedreando. En el 7:55 dice que lleno del Espíritu Santo, Esteban al cielo. Esto lo sabemos todos cuando vio al Señor en su el Hijo del Hombre a la diestra. Sucedió siendo lleno del Espíritu Santo. Y era continuada en los hombres de Dios el control del Espíritu Santo. El mismo grupo, como hemos dicho antes, en Hechos 2:4 y en 4:31 de Hechos, fue en el aposento alto orando y en una casa orando en el 4:31. De manera que en su recepción de la oración, la primera vez en el aposento alto, en Hechos 1, la realización, la segunda vez en Hechos 4:8 para predicar, y la tercera vez en Samaria orando de nuevo. Pablo orando y ayunando en el 9 al 9:17 de Hechos, capítulo 9, versos 9 al 17, por la imposición de la mano del discípulo Ananías, oró por él y recibió la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo orando por los discípulos de Juan el Bautizador, en Hechos 19:6, vemos que le ponía las manos y recibían al Espíritu Santo. De nuevo, cuando Felipe fue a predicar, esperó a que viniesen los apóstoles para que, imposiéndole las manos, recibiesen el Espíritu Santo. De manera que la Biblia enseña por todas partes que es ineludible hablar de la experiencia de la oración con la llenura, porque son cosas que suceden en oración. Y no quiero decir que esto tenga que ver exclusivamente con la oración, porque la Biblia dice también que por la predicación de la palabra de Dios eran llenos del Espíritu Santo. Cuando fueron a la casa de Cornelio, dice la Biblia que Pedro, predicando el Evangelio, todos fueron llenos del Espíritu Santo. De manera que por la palabra de Dios también podemos ser llenos del Espíritu Santo. La experiencia de la llenura está ligada totalmente a una vida de rendida voluntad a Dios, en obediencia, consagración, en oración y ayuno. Si se corta es porque la línea se está estableciendo y hasta que pase un rato no se pone bien. Me pasa en el principio, luego se pone un poquito mejor adelante. Así que lo que hemos estado dando hasta el momento, que luego pondremos el estudio escrito, voy a poner este estudio escrito y unos cuantos para que podamos verlo, ¿vale? Entonces,
un asunto en Hechos 5:32 que nos vuelve un poquito locos. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso es una locura un poco, porque quiere decir, porque siempre nos han enseñado que el Espíritu Santo se recibe por creer, no por obedecer. Eso contrario a todo lo que hemos escuchado. Pero es que obedecer es creer. El Espíritu es dado a los que creen o a los que obedecen. Pues creer es obedecer. Primera de Juan 3:23 dice que este es el mandamiento, este es su mandamiento de Dios el Padre, que creamos en su Hijo. Ese es un mandamiento. Entonces, obedecer a Dios es creer en Jesucristo. Eso es un mandamiento. Por eso no os asuste nadie con ese verso, que no quiere decir que recibir al Espíritu Santo sea algo condicional, que si uno cree pero no obedece no tiene el Espíritu Santo. No, uno cree y está obedeciendo al mandato de Dios de primera de Juan 3:23, que es creer en su Hijo Jesucristo. Entonces hay una cosa aquí interesante que digo yo, que en esta dispensación tenemos un privilegio exclusivo de esta dispensación, ¿vale? Que en el Antiguo Testamento no estaba, ¿vale? Dios te bendiga, Domingo, ¿vale? En el Antiguo Testamento esto no estaba. ¿El qué no estaba? Pues en Lucas 11:13 vemos una pregunta muy interesante. Dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y es sabido que el Espíritu Santo no se recibe como dádiva de petición, más bien es por una aceptación del mensaje del Evangelio, creyendo y siendo sellados en ese instante. Efesios 1:13 lo dice, que habiendo oído la palabra del Evangelio y habiendo creído fuimos sellados. No dice nada de que pedimos al Espíritu Santo, sino que tú al creer obedeces al mandato de Dios de creer en su Hijo y eres sellado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que se puede pedir en cuanto al Espíritu Santo se refiere? Pues lo que se puede pedir, según creen los teólogos, esto es una creencia popular, ¿vale? Y yo lo creo, ¿vale? Y ahora voy a decir por qué creo que es así. Lo que se puede pedir tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Dice: vosotros, los padres, dice, pues hay 613 mandamientos. No, pero hay uno que hay que obedecer, que es creer en su Hijo. Los otros 613 son una manifestación de que obedecemos al primero, que es creer en su Hijo en esta dispensación para cumplir los demás. Pero no hay 613, eso es de la Misná. Eso no está establecido en la Biblia, eso es la Misná y la Gemará. O sea que no tiene que ver con algo que esté específicamente en la Biblia. Eso de 613 son muchos menos. Ahí están todos los preceptos judíos. Pero bueno, sin cambiar de tema, que si no nos vamos a otro lugar, teólogos concuerdan en que esta petición tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú recibes al Espíritu Santo al creer como sello, pero la llenura del Espíritu Santo es algo que tú dejas que el Espíritu Santo haga en ti, que haga control, no eres rebelde en ese asunto. Como hemos podido ver, hay versos que enseñan que por la imposición de manos se recibía la llenura del Espíritu Santo, de manera que la recepción de la llenura era por la oración, por decirle al Señor: Padre, contrólanos, y venía alguien y ponía las manos sobre ti y eras lleno del Espíritu Santo. Es por una petición que venía esa llenura del Espíritu Santo. La llenura tiene que ver con una experiencia ligada a la oración, de una manera ineludible. Orando es la manera más común de recibir la llenura del Espíritu Santo. La llenura, no digo que sea la oración la única y exclusiva de recibir, pero es la más común. Poder pedirle al Padre Celestial la llenura es un privilegio exclusivo de la Iglesia, porque ya hemos dejado claro que los antiguos testamentarios, y pusiendo el último ejemplo del último de la última dispensación que fue lleno, que es Juan el Bautista, eran llenados soberanamente, desde el vientre, por ejemplo, Juan el Bautista. De igual modo, la llenura hoy es algo soberano, porque Dios se la da a quien le da la gana. Dios controla a quien quiere, no controla a todo el que pasa por delante de las puertas de la iglesia, eso no. Pero es un privilegio poder pedir y recibirla. ¿Por qué? ¿Por qué pedir? Te voy a decir por qué pedir, ¿vale? Porque ser llenos del Espíritu Santo
¿vale? Es algo que está en este tiempo en el griego. Mira, dice la Biblia, una de las 3 traducciones más famosas de este verso, ¿vale? Y dice Samuel Pérez Milló que son traducciones correctísimamente posibles, que este teólogo sabéis que para mí es de mis preferidos. La primera es, no impidáis sed llenos del Espíritu. La segunda es, dejaros llenar por el Espíritu. Y la tercera es, manteneos siendo llenados por el Espíritu. Ahora, Efesios 5:18 dice, más bien sed llenos del Espíritu. Ese sed llenos, esa palabra sed, termina en D en lugar de R. Quiere decir que no es un consejo, es un mandato. ¿Por qué es un mandato? Es un mandato porque está en imperativo. Sed está en imperativo, no es un consejo, es una orden. Lo segundo es que está en tiempo presente. Las cosas más importantes de la Biblia es leer el tiempo de la gramática. Está en imperativo, de manera que es una orden. Está en presente, de manera que es continuo, ¿vale? Y está en pasiva. ¿Por qué en pasiva? Porque tú no puedes hacer nada específico para ser lleno del Espíritu Santo, más que orar y esperar que Dios te conceda ser lleno del Espíritu Santo y que Él te controle. De manera que ser lleno del Espíritu Santo no es tener más de Dios dentro de nosotros, sino que Dios tenga más de nosotros. Por eso es pasivo, porque no eres tú teniendo más de Dios, sino es Él teniendo más de ti. Por eso tú no haces nada en el control, sino es Él que hace en ti en esa vida de control del Espíritu Santo. Por eso está en imperativo, en presente y en pasivo. La primera forma es no impidáis, ¿vale? De las 3 más famosas, las 3 figuras. No impidáis. Efesios 4:30 dice, no contristemos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Amén. La principal causa de entristecer al Espíritu es impidiendo su control y guía en nosotros. Y esto se hace por pecados continuados. Sí, eso lo he dicho antes, Luis, que puede ser repetidas veces, distinta del bautismo del Espíritu Santo, que sucede una sola vez en el cuerpo. Aunque esto también se llama bautismo del Espíritu Santo, que luego lo voy a decir por qué, ¿vale? La principal causa de entristecer al Espíritu Santo es por pecado. Si uno camina en pecado, el Espíritu Santo le impide que te controle, porque te estás rebelando contra él. La segunda es dejaros llenar. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. En el primer estudio de esta línea añadimos como nota a este texto que apagar el Espíritu es no dejar que el Espíritu Santo nos influencie, que sea nuestra primera influencia de vida. Esto significa que deja de ser nuestra influencia en nuestro caminar. Esto no acontece de manera involuntaria, sino que es algo absolutamente voluntario. Tú no le dejas llenar al Espíritu Santo. En tu conducta diaria dejas de tomar como principal influencia de vida cristiana el Espíritu Santo. Esto se toma como el no rotundo. Es que tú te alejas de la vida del Espíritu y el Espíritu Santo se apaga, porque la idea de apagar tiene la idea de un fuego que deja de ser alimentado. Entonces, si tú te alejas de la vida del Espíritu, estás dejando que eso se apague. Por eso dice, no apaguéis el Espíritu. Quiere decir que hagas que el Espíritu tenga fuego en tu vida para hacerte caminar en sus pasos. Y la tercera es manteneos llenos. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis de las obras de la carne. Quiero decir algo de ese verso. Hay gente que dice que andad en el Espíritu y no satisfacer la carne es como 2 perros que a uno das de comer más y a otro menos, y entonces este perro engorda y crece y el otro mengua y se hace flaco. Pero si das de comer al otro, no, eso no es así. No tiene nada que ver con 2 perros ni con 2 animales que alimenta. Andad en el Espíritu significa esto, mira. Si tú andas en el Espíritu, andas hacia este lugar, ¿no? No satisfacer las obras de la carne es no andar contrario a ese lugar. Entonces, andar en el Espíritu es andar en esa dirección. Y andar conforme los deseos de la carne es andar en aquella dirección. Entonces, cuando andas en el Espíritu, no estás satisfaciendo la carne. Pero si andas satisfaciendo la carne, no andas en el Espíritu. Son cosas totalmente contrarias. No es que un día le des un poquito a la carne y otro día le des un poquito al Espíritu. Eso no existe. Eso significa que tú eres un cristiano carnal, no eres espiritual.
anda en la dirección del Espíritu, ¿vale? Y eso es manteneos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta frase es la traducción literal. La traducción literal significa manteneos siendo llenados del Espíritu. ¿Por qué manteneos? Porque está en presente, siendo llenados del Espíritu. En imperativo, es una orden, no es si quieres, tienes que hacerlo a la Biblia. Se nos ha caído un mito con la anécdota de los perros. Sí, es que eso es un mito, es una anécdota que es una forma de explicar la figura de andad en el Espíritu. Dos perros que alimentas a uno cuando quieres, no. Son dos direcciones diferentes opuestas. Si andas en el Espíritu, no andas en la carne. Y si andas en la carne, no andas en el Espíritu. Entonces no son dos perros que están delante tuya y das de comer al que más te guste, no. Son dos caminos diferentes que seguir. Andad en el Espíritu, amén. Andad de nuevo está en imperativo, para que veáis que esto no es algo que puedes hacer o no, no. Es una orden en presente y esta no está en pasivo, esta está en activo. Tú tienes que andar en el Espíritu como un imperativo de parte de Dios, como una orden. Por eso la frase que se traduce de ser llenos del Espíritu, la literal es manteneos siendo llenados del Espíritu, porque es un presente continuo en pasivo y en imperativo. Amén. Una experiencia de llenura continuada tiene que ver con una vida rendida al Espíritu en cada instante de nuestra vida, no de vez en cuando, alimentando al perro que más te viene al pelo, no, eso no es así. Andad en el Espíritu es dejar que Él nos llene y no impedírselo por ningún pecado, para que de manera continuada puede ser la influencia de conducta cristiana en nosotros, permitiéndole que el carácter de Cristo sea notorio en nosotros, siendo el Espíritu nuestro guía y aquel que tenga el control de nuestros pasos en la tierra. Amén. De manera que ser lleno del Espíritu Santo es ser controlados por Él, ¿vale? Y eso puede darse repeticiones en la vida. Quiere decir que nosotros podemos tener altos y bajos, ¿vale? En la vida cristiana en los que el Espíritu Santo se apague en ti o que no le dejes ser la principal influencia de tu vida, dejando que se apague el Espíritu Santo, no andando en el Espíritu, impidiéndoselo por pecados. Por eso dejaros llenar, no impidáis y mantenerse siendo llenados del Espíritu Santo, porque no nos tiene que intoxicar el vino, nos tiene que controlar el Espíritu Santo de Dios. Y la llenura, por último, del Espíritu Santo también se define por bautismo con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo e investidura de poder. Investidura de poder, ¿por qué? Por las conexiones de las palabras de Jesús. Jesús dijo en el 1.5 que en unos días iban a ser bautizados con el Espíritu. Y en el verso 8 dice que iban a recibir poder. Pero en el Hechos 2.4, en el 4 del 2 de Hechos, dice que fueron llenos. Entonces, ser bautizado con el Espíritu Santo, recibir poder y ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia que puede darse simultánea. Y no bautizarse en el Espíritu Santo en el cuerpo, esa es otra diferente para formar parte de la Iglesia, sino ser bautizado, sumergido en el poder del Espíritu Santo por medio de la llenura. Por eso es que vemos que cada vez que eran llenos del Espíritu Santo actuaban en milagros, prodigios, Dios les guiaba, hablaban palabras certeras y la gente era convertida por la convicción del Espíritu Santo porque habían sido controlados por Dios. Entonces, en esa manera se dice que es investidura de poder o bautismo del Espíritu, no teniendo que ver nada con el bautismo en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, que es otra doctrina que dimos antes de ayer. Y para terminar leo el versículo de Efesios 5:18 en la traducción lenguaje actual, para que veáis que todo lo que venimos hablando lo traduce una traducción dinámica, ¿vale? Las traducciones formales de la Biblia, se les llama así formales, son las que traducen palabra por palabra, del griego al español, del griego al español, del griego al español. Pero las traducciones dinámicas son las traducciones que toman las ideas y las interpretan para que podamos entenderlas más fácilmente. A veces las dinámicas se pasan de interpretar cosas que se inclinan a sus doctrinas, ¿vale? Pero en el lenguaje actual vemos algo muy simple. Dice Efesios 5:18 en lenguaje actual: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Yo creo que es muy fácil.
todo el estudio resumido en una lectura de un verso en otra versión. Ahí está, en traducción lenguaje actual. Y termino el estudio de esta manera. Esta frase es de Samuel Pérez Milló, que recuerde, lo escuché de un estudio suyo. Dice: ser lleno no es tener más de Dios en ti. Ser lleno es que Dios tenga más de ti. Eso es ser lleno. Que Él te controle, que Él sea tu guía, que Él sea tu fuego, tu influencia, el que señala tus pasos, el que impera en tu vida cristiana, en tu conducta, en tu caminar, en tu carácter, en toda tu vida, que sea el Espíritu Santo el que te controle. No nos embriaguemos con vino, ni nos embriaguemos de ego, ni nos embriaguemos de competencias, ni nos embriaguemos de luchas por puestos. Embriaguémonos del Espíritu Santo de Dios, que nos controle, y os aseguro que la Iglesia va a ir mejor cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Amén, que Dios te bendiga, primo Ernesto, familia mía. Así que os vuelvo a repetir, ser llenos del Espíritu es ser controlados por Él. Y esto tiene que ser dejándole que sea la principal influencia, no impidiéndoselo por pecado y manteniéndonos andando en el Espíritu Santo para ser llenos. Y esto hará que nuestra vida sea plena de la bendición de Dios por el Espíritu Santo, ¿vale? Y esto hará que veamos señales, milagros y prodigios, y que veamos a Dios moverse con poder, porque quien no deja que el Espíritu Santo le controle no tiene el poder de Dios. Amén. Y no es tener más o menos del Espíritu en ti, es que Él tenga más de ti, que Él te controle soberanamente. Amén. Así que vamos a andar en el Espíritu sin satisfacer las obras de la carne. Y esto vamos a hacerlo de manera repetida. Hoy mismo puedes orar a Dios y decirle: Padre, quiero recibir la llenura de tu Espíritu Santo. Quiero tener una experiencia verdadera contigo en oración. Que venga el poder de Dios a mi vida y pueda sentirte de una manera especial, Padre, y que me controles y me guíes en todos mis pasos. Pídeselo como una petición, porque he dicho antes que es algo exclusivo de esta dispensación. Orando y poniendo las manos se recibía la llenura del Espíritu Santo, y creo que hoy mismo, ahora en este estudio, podemos recibirla, la llenura del Espíritu Santo, el control y guía de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Así que nada, hasta aquí los 6 estudios del Espíritu Santo, que es una miniserie pequeña, pero hemos tocado los puntos más básicos del Espíritu Santo y más importantes. Y quizá mañana vaya a descansar, porque estos días también por la tarde a las 8 estoy predicando por la ventana en mi barrio, y a las 11 o a las 10:30 también estoy predicando en Cello, y la verdad que me vuelvo un poco loco, y ya mi mujer no me puede dejar. El otro día me dijeron: no te puede dejar porque no se puede ir a casa. Es verdad, no me puede dejar, pero que la mujer tiene que estar contenta en la casa, que si no nos amarga. Y ya se vuelve loca hasta la mujer de tanto estudio, de tanto estar en el cuarto preparando cosas. Amén. Así que nada, pueden revisar a las 5 de la tarde las publicaciones de mi muro y ver los estudios, ¿vale? Los escritos que queráis del Espíritu Santo me los decís por privado y yo os los paso para que los tengáis y puedas cotejar el estudio en vídeo leyéndolo. También los tengo en audio, que eso no sé si lo puedo pasar por Face, quizá lo pueda pasar por WhatsApp en audio, que también los tengo grabados de la primera vez que los di. Amén. Así que nada más, quizá el lunes o el martes estaré avisando. Sí, Sergio, es lo que iba a decir justo. El lunes o el martes estaré avisando para comenzar con la doctrina de Cristo, con Cristología. Son otros 6 estudios de Cristología, ¿vale? Que hablamos de la preexistencia de Cristo, de que Cristo es Dios, de que Cristo fue hombre, que hay algunos que no lo creen, los gnósticos. Hablaremos de la redención de Cristo, de su expiación, de su propiciación, de las doctrinas de Cristo, que también son 6 estudios, justo 6, las 2 materias son 6. Y luego, Dios bendiga a la Ana, amén. Ana es mi mujer. Pues tengo 6 estudios de Cristo, porque el 7º estudio es el rapto y la venida, pero en el grupo Sana Doctrina el otro día estuve hablando un estudio del rapto, así que ahí lo podéis ver. Fue el jueves a las 11, di un estudio del rapto, y es muy bueno, porque la verdad que enseñé por la Biblia, que no
No estamos locos los pretribulacionistas, sino que creemos por la palabra de Dios que somos arrebatados antes de la gran tribulación. En el grupo Sana Doctrina a las 11 de la noche veréis la publicación y en mi muro creo que también está. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y ya sabéis yo que estoy expuesto a las preguntas por Face y si queréis los escritos, quien los quiera que me los pida por privado y le copio el estudio que quiera. Adán, pásame el primer estudio que voy a darlo con el vídeo. Pásame el tercer estudio que quiero darlo con el vídeo. El que me digáis y os lo paso, ¿vale? Dios os bendiga a todos, un saludo, gracias por estar ahí. Domingo, Sergio, David, Primo Luis, Primo Ernesto, muchos más que por ahí sé que los conozco porque estoy muchas veces por aquí. José Borja, Amador, Efraín, Abraham, Sarguero, Isaac, Dios os bendiga a todos. Un abrazo, un beso, gracias por estar ahí aguantándonos. Y compartir el vídeo, compartir los estudios para que la gente los vea y conozca el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra. Un beso y un abrazo y que Dios os bendiga a todos. Amén. En estos días aviso cuando hago el próximo estudio, ¿ok? Dios os bendiga.